Muy buenos días, profesora, muy buenos días, compañeros, público en general. Mi nombre es Luis Mendieta y hoy, junto al grupo número 5, le hablaremos sobre nuestro tema llamado Georgette Philippard. Entre los objetivos principales que tenemos en nuestro tema es el dar a conocer detalles sobre la vida de quien en vida fue la señora Georgette Philippard en relación a la vida del poeta César Vallejo. Además, entre los objetivos específicos tenemos la creación de una radionovela para realizar la difusión de la información que tenemos recopilada para dar a conocer detalles de quien en vida fue esta persona, Georgette Philippard, para así poder hacer llegar a conocer al público general y estudiantil a través de los medios de información, entre ellos las redes sociales. Bueno, ahora hablaremos sobre los aspectos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Fue escrito por Escribano Pedro. Bien, abarca dos puntos importantes. El primero, la infancia y la vida universitaria. Hablemos primero sobre la infancia, en el cual un poco de su biografía también. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago del Chuco y falleció el 15 de abril en 1938. Fue un gran poeta, escritor, ensayista peruano. Fue considerado uno de los grandes innovadores de la poesía universal del siglo XX. Él, al escribir sus obras, no solo pensó en sus sentimientos de él, sino también en los demás. Él de pequeño le gustaba ir, por decir, a la cordillera de los Andes, que eso está y se encuentra por el norte del país. Y también fue el último de sus 11 hermanos. En su vida universitaria, él, a pesar de las dificultades que él tuvo, ya que su familia no contaba con recursos económicos, decidió salir adelante, buscó un trabajo y con ese trabajo poder pagar su universidad. En 1915, en 1925 él logra obtener una beca en España. Fue para poder perseguir sus sueños, como era la carrera de letras, pero lamentablemente hubo problemas en ese país y pues tuvo que dejarlo. La vida de César Vallejo en París. César Vallejo llega a París un 13 de julio del año 1923, el cual era la primera vez que llega. Para el año 1924 es hospitalizado y operado en estado grave. César Vallejo llegó a ir a España por primera vez gracias a una beca que obtuvo con la ayuda de su amigo Pablo de Abril en el año 1925. Vallejo, para el año 1926, junto a la REA, publica los únicos 2 números de su revista favorable, París Poema. Vallejo fue a convivir con Georgette en el año 1929. Para el año 1938 murió. Importancia del emprendimiento. La importancia del emprendimiento hoy en día es tan importante para el crecimiento de un país. También se puede decir que los emprendimientos en Latinoamérica es algo fundamental para poder enfrentar a los altos grados de desempleo que existen en estos países. Corporación Andina en el año 2013 explica que el 27.8% es desempleada, en donde solamente el 4% de la población es empleador. Definición del emprendimiento. En la actualidad, el emprendimiento es la creación de actividades recreativas emprendedoras, en la cual se requiere de mucha fuerza, de mucho trabajo, de mucha dedicación, para así poder lograr y obtener resultados y así llegar a ser un emprendedor exitoso. Según Palau 2016 nos menciona, el emprendimiento está vinculado a la creación de pequeñas empresas, a la creación de empleos y a la competitividad y el desarrollo tecnológico, ya que hay jóvenes que emprenden en la cual quieren ser exitosos y quieren ser creativos en cuanto al emprendimiento. ¿Qué es un emprendedor? Es una pregunta bastante interesante y muy fácil de responder. Ana Isabel Sordon nos habla de la definición de un emprendedor y algunas de sus características más importantes para hacerlo, de las cuales nos hace mención 7 de ellas, como la independencia, la iniciativa, la creatividad, la pasión por lo que haces, la innovación, la persistencia y la paciencia. Recuerda
que no todo negocio grande y exitoso se logra en poco tiempo. Y como recomendaciones tenemos los siguientes puntos. Aprende a relacionarte, sea amable con los demás, pero sin perder tu autoridad. Piensa en soluciones rápidas, inteligentes y eficientes. Aprovecha las oportunidades de negocio, incluso donde los demás vean solo dificultades. Expresa bien tus ideas sobre quiénes quieres que sean tus buyer personas, es decir, tu público objetivo para el producto que tú ofreces. Conoce a fondo tu mercado, competidores y consumidores. Hola, soy Luis Mendieta y esta vez les definiré qué es el emprendimiento cultural. Según Lemus, nos explica de que los emprendimientos culturales son un ejemplo de negocio que se relaciona íntimamente con las artes y es imprescindible hoy en día. Los emprendedores en la actualidad tienen la conveniente habilidad de entregar sus mejores capacidades de la forma más eficiente en busca de desarrollar o en busca de beneficiar su nueva empresa. Además, desarrollan su propia economía y dentro de la sociedad. Por ello, los empresarios necesitan tener costumbres, reglas y respeto hacia sus compañeros para poder así explorar y desafiarse a sí mismo para mejorar sus habilidades en diversos campos. Definición de la radionovela. La radionovela es como un medio de comunicación que se puede transmitir a través de imágenes, sonidos o palabras que nos dan ideas, pensamientos, sentimientos, emociones. Según Yepes Salazar F., define que es una herramienta importante que permite a conocer y a la vez explorar lo que narran o cuentan las historias. Y ahí también se ve el desenvolvimiento de los personajes. Y que no solo es auditiva, sino también visual, hecho por voces y los sonidos. Eso se encuentra en los párrafos 1 y 2. Y efectivamente, la radionovela es muy informativa y a la vez entretenida para cualquier público. Y la temática puede ser de cualquier tipo, ya sea de terror, de acción, de romance, de suspenso. Y que también en algunas historias puede resaltar algunos valores importantes que debemos aplicar a nuestra vida. Historia de la radionovela. El principio de radio tiene procedentes que se remontan a inicios del siglo XIX. El primer gran desarrollo en este siglo se puede atribuir a Alessandro Volta, quien fue pionero en el análisis eléctrico debido a que en 1800 se publicó la primera batería eléctrica, que pronto se denominó batería de voltaje. Gracias al desarrollo de este campo eléctrico tenemos los primeros pasos en los experimentos de comunicación por radio y también los primeros telégrafos. La primera persona que fue los modelos de telégrafos fueron el científico Pavel Schiene en 1832, el astrónomo y físico Johann, desarrollado gracias a la contribución de Samuel Morse. Según Norma Martínez, nos comenta que un momento de historia de la radio nacional en Perú fue cuando estuvo a cargo el gran poeta César Miró. El lema que utilizó Miró hablaba de sus planes. La educación estaba a disposición del pueblo, para lo cual creó dos importantes proyectos. La primera se trató de radionovelas, que hablaba de personajes que trascendieron en la historia, y un segundo proyecto que se denominó Universidad en el Aire. La gran popularidad de la radionovela en nuestro país fue sin duda El Derecho de Nacer, lo cual estuvo en el aire por 10 meses. Originalmente era una producción que se había estrenado en Habana, Cuba, en 1948. La versión peruana fue dirigida por un sacerdote, el padre María José Condóminos. Esta radionovela era un melodrama de un niño nacido de un amor prohibido. Era salvado de la muerte por su nana negra. Era Dolores quien le cuidó, protegió y le dio estudios, convirtiéndolo en un gran médico. Georgette Mariette Philippa Dravet nació un 7 de enero de 1908 en París. Fue una gran poeta y escritora. Falleció el 4 de diciembre de 1984. El año 1925 conoce a su futuro esposo César Vallejo. Él tenía 33 años.
La madre en esta ocasión toma una posición en contra de esta relación, ya que Georgette tenía 16 años cuando recién se conocieron. Otra de las cosas por la que la madre de Georgette estaba en contra de esta relación era porque decía que Vallejo no le iba a dar una buena estabilidad económica a su hija. Tiempo después fallece la madre de Georgette. César Vallejo se entera de esta lamentable noticia y le da el más sentido pésame. También le propone iniciar una vida juntos, pero en ese momento ella estaba muy sentida con la noticia que no le da una respuesta alguna. Luego, pasado el tiempo, ella recibe la herencia de parte de sus padres. Luego de 6 años de convivencia, contrae matrimonio civil en la municipalidad del distrito 15 de París. Pasado el tiempo, un 13 de marzo de 1938, César Vallejo cae enfermo. Doloroso año también para Georgette. Fallece con 43 años un 15 de abril a las 9:20 de la mañana. Después de este suceso, su esposa empieza el inicio y la expansión de obra y vida de César Vallejo en 1939 en adelante. Georgette, con su belleza y humildad, enamoró a un joven poeta peruano llamado César Abraham Vallejo Mendoza, lo cual con el tiempo se casaron y fueron muy felices. Pero lamentablemente César Vallejo durante un tiempo enferma y Georgette queda viuda a los 30 años. Después de la muerte de César Vallejo, Georgette no se volvió a comprometer con ningún otro hombre, pero sin embargo difundió su vida, su obra, sus poemas de su amado esposo. Y qué tan importante fue César Vallejo en la literatura peruana y latinoamericana.